Tocar un tema doctrinal importante dentro de la vida del creyente y dentro de las bases de nuestra fe. Y por eso nuestro estudio de hoy se titula La vida en el Espíritu y la perseverancia de los santos. Hemos visto cómo el apóstol Pablo ha hablado sobre la muerte de nuestra naturaleza caída, también cómo ha hablado sobre nuestra nueva naturaleza que nos es dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que Pablo ha tocado estos puntos, es guiado por el Espíritu Santo para hablarnos sobre nuestra perseverancia en la fe. Hay que acordarnos que la carta a los Romanos tiene como propósito mostrar los puntos cardinales, los puntos básicos de la fe cristiana, de manera que podamos dar una respuesta sobre lo que creemos. ¿A cuántos le han preguntado qué es lo que creemos? Miren, obviamente uno no puede dar una respuesta cortísima. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es muy compleja. Hay quienes llegan a decir que el cristianismo es una doctrina para gente sin educación o para gente inculta, y bueno, lo único que dejan ver es que no tienen ni idea de qué es el cristianismo y qué es lo que sostiene. Es uno de los pensamientos más complejos que hay, por no decir, bueno, probablemente es el más complejo que hay. Los principios básicos de la fe son sencillos, pero tenemos una fe profunda, una fe que aborda todas las áreas de la vida, y es una fe que tiene muchos pilares doctrinales. Uno de ellos es el que vamos a abordar hoy. Pero para cerrar esto, también aquellos que dicen que el cristianismo es una doctrina para gente ignorante, se pasan por alto el hecho de que de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad han dedicado un buen tiempo para reflexionar y hablar sobre el cristianismo. Y le menciono unos personajes rápidamente, ¿no? Leibniz se cree que fue el último de los grandes filósofos. De él se decía que abarcaba todas las áreas del conocimiento de su tiempo, y él era un devoto creyente y dedicó una buena parte de su vida al estudio del cristianismo. Lo mismo sucedió con Pascal, y hay más hombres que tuvieron mentes verdaderamente brillantes y se dedicaron al estudio del cristianismo. Y bueno, si mentes así se metieron a estos estudios, porque no es fácil de estudiar, no es fácil de abordar. Y bueno, a lo largo de su vida como cristiano se le van a presentar muchos retos, van a venir muchas preguntas, y es importante, y Pablo se da cuenta de esto cuando está escribiendo la carta a los romanos, que necesitamos estar preparados, necesitamos tener una preparación, una formación para poder enfrentarnos a los retos que van a venir adelante. Mire, va a haber hay dos tipos de personas que nos pueden preguntar. Personas con dudas honestas, que hay muchas personas
que de verdad quieren saber de qué se trata nuestra fe, qué enseña nuestra fe, que están cerca de convertirse, pero tienen dudas. ¿Y quién se las debe de aclarar? Nosotros, ese es nuestro trabajo. Y no estoy hablando de los que estamos detrás del púlpito predicando, sino de cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Es su trabajo estar listo para dar este tipo de respuestas. El otro tipo de persona que le puede venir a preguntar son aquellos que quieren desprestigiar al Evangelio, que también hay muchos. Y también es nuestra obligación estar preparados para darles una respuesta. Si no lo hacemos, le estamos fallando a alguien. ¿A quién creen? Al Señor, ¿sí? Tenemos un enorme tesoro en la Escritura. Todo lo que necesitamos saber de nuestra fe está allí. Y vivimos en un tiempo maravilloso en el que la Escritura está a nuestro alcance de muchas formas. Y si no nos preparamos, es porque no somos obreros diligentes, sino negligentes. Entonces, pues tenemos una carta como esta, la carta a los Romanos, que estudiándola podemos tener una clara noción de qué es nuestra fe, qué es lo que sostenemos. Y vamos a iniciar con lo que vamos a abordar hoy. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 12. ¿Ya está ahí? Romanos capítulo 8, versículo 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí Pablo está señalando que ahora los que hemos sido redimidos y dotados de una nueva naturaleza, tenemos una deuda para con Dios. Dios nos dio la salvación de manera gratuita, sí. Es un regalo que se da gratuitamente, no tenemos que pagar. Bueno, nosotros en México usamos el peso, ni un peso. No tenemos que dar nada de dinero, pero sí hay una deuda de gratitud. El regalo que recibimos es sumamente grande. No hay forma en la que alguien de la raza humana pueda pagar por este regalo que se nos dio. Es invaluable, va más allá de lo que podemos imaginar. Pero sí se espera algo de nosotros, se espera de nosotros gratitud. Es la cosa más natural. Cuando uno da un regalo, pues sí espera que le digan gracias, ¿no? Porque es algo natural que se exprese el agradecimiento. Te están dando algo gratis que querías, pues lo menos que uno puede hacer es expresar gratitud, ¿no? En las cosas más sencillas, materiales, ¿cuánto más ahora que se nos ha dado este regalo que no podíamos pagar, al que no podíamos acceder? Se espera de nosotros gratitud.
¿Qué piensa usted de alguien a quien usted le da un regalo y le dice, pues me lo merecía, ahí nos vemos? Pero es que hay personas que reaccionan así delante de Dios, que creen que se merecen su regalo. Cualquier persona que cree que se merece su regalo no lo recibe de una manera real, ¿no? Porque una de las cosas que necesitamos hacer es reconocer que no nos merecemos esta gracia. Por eso se le llama gracia, porque es algo que recibimos inmerecidamente. Entonces, sí se espera de nosotros gratitud, Dios espera de nosotros gratitud, y por eso es que Pablo dice, somos deudores, porque se nos dio algo que no podíamos pagar, se nos dio algo a lo que no teníamos derecho. ¿Y en qué manera se expresa esta gratitud? ¿O en qué manera se expresa esta deuda? Bueno, en el compromiso de dejar de vivir de acuerdo a los principios que dicta la naturaleza carnal. Dios no salva al hombre para que siga viviendo en pecado. Dios salva al hombre para que lleve una vida distinta, una vida lejos del pecado, lo más lejos que se pueda del pecado. Aquel que sigue viviendo su vida con los mismos pecados, con los mismos vicios, pues lo único que manifiesta es que no ha buscado genuinamente el regalo del Señor, porque ¿cuál es su regalo? Salvarnos y quitarnos de ese reino en el que hacíamos el mal para empezar a vivir en su reino en el que se obra el bien. Y bueno, en el versículo 13 que acabamos de leer, se nos enseña que hay un regalo más para todo creyente, porque esta tarea de morir a la carne, de dejar atrás nuestra vida de pecado, es muy difícil para nosotros. Es algo que no podemos realizar en nuestras fuerzas. Y el regalo consiste en que no estamos solos al momento de realizar esta tarea. Se nos ha concedido al Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para poder vencer las tentaciones, para poder vencer las inclinaciones de nuestra carne. Él mora en nosotros, como se nos señala, y Él nos da la capacidad de hacer morir nuestra carne y para cumplir con los mandamientos de Dios y con su voluntad. Por eso en la parte final del versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera en la que podemos hacer morir las obras de nuestra carne es a través del poder del Espíritu Santo. Y gran bendición, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Desde qué momento? Desde el momento en el que recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Contamos con todo lo que se necesita, pero necesitamos también pedirle ayuda al Señor. Es importante que nos acerquemos todos los días a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque todos los días va a haber problemas, todos los días va a haber tentaciones. ¿O hay alguien que tiene días perfectos? Hay días que están muy padres, pero
pero hay detalles en todos los días. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a vencer los obstáculos. Solos nunca vamos a poder. ¿Por qué? Porque si le damos algo de cuerda a la carne, nos vamos a dar cuenta de que su fuerza es muy grande. Normalmente es mayor su fuerza que nuestra fuerza de voluntad. Mire, es importante acercarnos al Señor en oración para pedirle ayuda, porque así manifestamos nuestra dependencia de Él. Así reconocemos que le necesitamos. Y eso es algo de lo que Dios se agrada. Dios no nos dejó, digámoslo así en términos sencillos, una batería cargada para el resto de nuestras vidas. No, nos dio una batería que se carga todos los días. ¿Por qué? Para que todos los días reconozcamos que le necesitamos. Mire, Dios es un Dios soberano y le gusta que reconozcamos su soberanía. Y una de las maneras en las que reconocemos su soberanía es cuando nos acercamos a Él y le decimos: Señor, te necesito hoy. Hoy no sé lo que va a venir, pero ayúdame a vencer en lo que viene. Ayúdame a decirle que no a lo que le tengo que decir que no. Reconocer nuestras debilidades delante de Dios no nos hace menos, no nos hace pues seres débiles. Ya lo somos, o sea, honestamente ya lo somos. Hay una mala enseñanza del mundo en la que se le dice a las personas que hablar sobre las debilidades que uno tiene nos deja en una posición vulnerable. Y bueno, lo único que hace ese tipo de enseñanzas es promover el orgullo en la persona y hacernos más difícil el camino a superar nuestras debilidades. Delante de Dios no funcionan las cosas así. Delante de Él es importante que reconozcamos nuestras debilidades y nuestra necesidad para salir adelante. Aquel que se acerca al trono de Dios pidiendo ayuda, la va a recibir. Aquel que dice: yo puedo solo, lo único que va a recibir es un montón de tropiezos hasta que se dé cuenta de que necesita de Dios. Mire, con el Señor hay dos caminos. Uno sencillo, cuando le obedecemos, y otro muy pedregoso, en el que hay un montón de baches, un montón de piedras que nos hacen caer y tropezar, hasta que reconocemos que es mejor ir por el otro camino, por el camino de la obediencia. ¿Cuánto permite Dios que vayamos por el camino difícil? Hasta que nosotros queramos. El Señor no nos va a obligar a reconocer nuestra necesidad. Él nos dice: esta es la mejor opción. Te invito a que vengas por aquí, pero te puedes ir por allá. Te va a ir mal por allá. Y va a llegar un punto en el que vas a tener que reconocer que te tienes que regresar e irte por el otro camino. Pero tú decides. Elijamos bien, hermanos. Es mejor el camino de la humildad,
Es mejor el camino en el que reconocemos nuestra necesidad. Bien, ahora, con estos versículos también Pablo reafirma un punto que ya ha abordado anteriormente, y es que aquel que vive bajo la gracia no le está permitido vivir como le da su gana. Aquel que vive bajo la gracia no le está permitido llevar una vida de pecado. Por el contrario, el Espíritu Santo, si verdaderamente mora en él, va a generar una vida que da un fruto tangible al resto de las personas. El cristianismo se nota. El cristiano verdadero resplandece. El cristiano verdadero no está escondido. Su vida se nota al instante. Del cristiano verdadero así es. Rápidamente se va a notar que hay algo distinto. ¿Por qué? Porque, como le digo, el fruto del Espíritu no es algo abstracto, no es algo que no se puede sentir o ver. Por el contrario, es algo que se siente, se ve y se escucha. ¿Por qué? Porque nuestra expresión facial es distinta, debe de ser distinta. Nuestra manera de abordar a las personas es distinta. Hay gente que tiene muchísima confianza con gente desconocida y a veces se excede en la manera en la que les tocan. El cristiano sabe que debe de respetar el cuerpo de otros, sea hombre o mujer. Nuestra manera de hablar se nota. Porque eso yo creo que es de los primeros distintivos, porque no decimos groserías. Y vivimos en una cultura en la que la grosería y el doble sentido y el albur son cosas comunes, y nosotros no lo decimos. Eso se nota al instante. No se ocupa mucho para que empiecen a notar que hablamos distinto. El cristiano habla distinto. Debería mostrarse también en nuestro aseo personal. Estados Unidos fue por mucho tiempo una nación verdaderamente cristiana, hablando de que el 60-70% de su población eran verdaderos creyentes, y se notaba hasta en su higiene personal. ¿Sabe que por ellos nos bañamos todos los días? Ellos fueron los primeros que empezaron con esa costumbre de bañarse todos los días, y tienen un clima horrible en muchos lados, porque en donde empezó Estados Unidos, lo que es la costa este, ya arriba de las Carolinas, los inviernos son crudos y se bañaban todos los días. Ya había algo de calefacción y cosas así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno busca ser presentable, y la manera en la que iban a las iglesias, lamentablemente, su cultura está decayendo, era de corbata y saco, aunque no tuvieran muchos recursos, pero el domingo se iba de corbata y saco a la iglesia. ¿Por qué? Porque se buscaba
presentarse delante de Dios de la mejor manera posible. Es que, le digo, la vida cristiana se manifiesta de una forma tangible. No existe eso de vivir secretamente como cristiano, se nota. Mire, en los tiempos de persecución en Roma, para reunirse pues tenían como sus claves, porque las reuniones pues sí eran puntos vulnerables, pero la gente que convivía con ellos sabía que algo raro había allí, porque eran compasivos, eran misericordiosos, no participaban de un montón de eventos sociales, se notaba que eran cristianos. El fruto del Espíritu se nota. Aquel que verdaderamente ha tenido una fe genuina en la obra de nuestro Señor Jesús va a dar un fruto que se nota rápidamente. Vamos al versículo 14. Dice ahí en Romanos 8: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo expone una de dos características distintivas de todo creyente genuino. Hay muchas cosas que diferencian a un cristiano de cualquier otra persona, pero Pablo en lo que vamos a estudiar, en los pasajes que vamos a estudiar hoy, habla de dos características que separan a todo verdadero creyente de un no creyente. Son características que presentan una evidencia de la salvación de una persona. Como le digo, la salvación no es algo que se queda ahí de manera abstracta en el corazón de una persona, es algo que se manifiesta de forma tangible, es algo que presenta pruebas. Y vamos a ver dos pruebas que se manifiestan en la vida de todo creyente. Y la primera es que el verdadero creyente es guiado permanentemente por el Espíritu Santo. Un verdadero creyente no se dirige a sí mismo. Un verdadero creyente siempre busca la dirección de Dios, anteponiendo la voluntad del Señor sobre su voluntad, y busca que Dios le muestre el camino. El ser guiados por el Espíritu Santo es algo que Dios siempre ha deseado de su pueblo. Es algo que siempre ha buscado de su pueblo. No es fácil, pero tenemos ayuda para hacerlo. Pero ¿por qué esto es una de las pruebas claras de la salvación de una persona? Porque aquel que antepone la voluntad de Dios sobre la suya, verdaderamente le ha reconocido como Señor. Esa es la prueba por excelencia de que se ha reconocido a Dios
como Señor. Cuando hago lo que yo quiero, ¿qué estoy señalando? Que yo soy mi Señor. Cuando yo tomo todas mis decisiones sin consultar la voluntad de Dios, que estoy manifestando que yo soy mi Señor. Nada de venir a decir que Jesús es el Señor, porque no es cierto. O sea, la verdad es que no es cierto. Si no le buscamos, si no le consultamos y si no le obedecemos en lo que nos dice, pues no es nuestro Señor. La verdad, un Señor es alguien a quien se le obedece. Un Señor es alguien a quien se le respeta y a quien uno se somete. Entonces, por eso es que esta es una de las evidencias más claras de que alguien verdaderamente ha nacido de nuevo. Los dos profetas más grandes del Antiguo Testamento llevaron esta vida. Moisés, desde su encuentro con Dios en el Sinaí hasta el último día de su vida, cuando Dios lo llama al monte Nebo para mostrarle la tierra prometida y llevar su espíritu a su presencia, fue guiado por Dios. Moisés, a partir de su encuentro con Dios en el Sinaí, buscó a Dios para todo. Si usted ve en las plagas, vamos a encontrar a Dios diciéndole a Moisés: ve a tal lado, ve y habla con Faraón, ve y haz esto. En las plagas él recibió la instrucción de Dios, y ¿qué hizo? Le obedeció. Cuando se movía el campamento era por la dirección de Dios. No era que Moisés decía: vámonos, yo creo que es hora de avanzar 10 kilómetros más. No, veía que se levantaba la presencia de Dios y les decía: Dios está mostrando que hay que moverse, vamos a movernos. Cuando se rebelaba el pueblo, Moisés les salía al frente y les reprendía. No, ¿qué hacía? Vamos a encontrar en muchas ocasiones que inmediatamente se postraba delante de Dios buscando su dirección. Moisés no les llamaba la atención de su, perdone la expresión, de su ronco pecho. Él iba a buscar a Dios y le decía: Señor, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hace a Dios? Dios le contestaba, siempre le contestó, siempre. Si usted se acerca a preguntarle a Dios por su voluntad, genuinamente, Él le va a decir qué hacer. Y le va a dar dos opciones. Dios le va a decir: puedes hacer esto, o lo que tú quieras, tú decides. Moisés decidió someterse. ¿Por qué? Porque su conversión fue real, su entrega a Dios fue real, y pues es un fruto tangible, tan tangible, que tenemos estos eventos bien marcados en el Pentateuco, diciendo: y Moisés cayó sobre su rostro, o Moisés se postró ante la presencia de Jehová. Es tangible lo que Dios, el fruto que se genera en nosotros. Esta característica se nota sin lugar a dudas. Elías es un ejemplo similar. Él es el segundo profeta más importante de la historia de Israel. Y durante todo su ministerio, él fue guiado por Dios. Dios fue el que le dijo: ve con Acab, preséntate con Acab y dile que no va a llover hasta que yo diga. Y después le dijo: te vas al arroyo de Querit
Y cuando se acabó el agua en el arroyo de Querit, le dijo, vas a ir a Sarepta de Sidón. No crea que Elías pues se sentía tan feliz de ir a Sarepta de Sidón, era la tierra de Jezabel. Pero Dios le dijo, te vas a Sarepta de Sidón. ¿Y qué hizo Elías? Se fue. Y cuando le dice, después de 3 años y medio, Dios le dice, regresa con Acab. ¿Qué hizo Elías? Regresó con Acab. En cada momento, hasta el punto en el que Dios lo arrebata y se lo lleva en un carro de fuego a su presencia, él le obedeció. Dios le dijo a dónde tenía que ir, Dios le enseñó quién iba a ser su sucesor. Siempre se sometió a Dios. Y nadie tiene duda de que, bueno, de Elías no puede haber ningún tipo de duda, ¿no? Igual que con Moisés. Moisés sí vio la muerte, pero ¿quién se lo llevó? Dios. Elías no vio la muerte, a él se lo llevó completo el Señor a su presencia. Por otro lado, en el versículo 15, Pablo señala que al creyente se le ha dado el Espíritu Santo, que pone en él un espíritu de adopción que clama Abba Padre, y por lo tanto ha quedado atrás el espíritu de esclavitud al pecado y el espíritu de temor. El creyente, el verdadero creyente, no lleva una vida de temor. El verdadero creyente no le tiene miedo al porvenir. Esto no significa que a veces nos sintamos mal, que a veces nos sintamos nerviosos, no. Es válido un ratito, y hago un énfasis aquí, un ratito, no un rato, no un ratote, un ratito está bien, es normal. ¿Por qué? Porque hay noticias que nos impactan, ¿sí? Hay noticias que nos simbran, desagradables, complicadas, y cuando uno las recibe sí puede decir, híjole, ¿no? Esto está muy complicado, ¿no? Pero ¿en qué momento debe de empezarse a disipar? Cuando nos vamos a la presencia del Señor. Porque ¿qué es lo que nos va a decir el Señor? Yo soy el dueño del futuro. Yo sé lo que va a pasar. Yo tengo el control. Y probablemente hasta ahí nos deje un rato. Pero poco a poco va a ir desenvolviendo las cosas. El verdadero creyente sabe que Dios tiene el control, por eso no teme. El verdadero creyente no le teme a la muerte. Esto es algo estadístico. El cristiano muere diferente que el no cristiano. Todos vamos a morir, a menos de que el Señor venga antes, ¿no? Pero si no, si hay algo seguro es que nos vamos a morir. En Estados Unidos se lleva un mejor registro a veces de la condición en la que una persona muere y de todos los que mueren en los hospitales, ¿quién cree que mueren con paz? Los cristianos. ¿Por qué? Porque saben a dónde van.
no hay duda de a dónde van. Y no son de las cosas más agradables, son agradables pero desagradables a la vez, ¿no? Cuando un creyente parte, porque uno siente feo, ¿no? Cuando se va, pero sí se puede. A mí me ha tocado en un par de ocasiones, ¿no? Parten en paz, parten tranquilos, saben que se acabó aquí, que empieza algo mejor, mucho mejor. Entonces, por eso es que la vida del creyente es una vida libre de temor y de esclavitud. Ahora vamos al versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí, antes de abordar la segunda característica, quiero abordar lo que dice el versículo 17, la parte final. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta parte habla sobre el padecimiento necesario de todo creyente. Hay cristianos a los que no les va a ir tan mal a lo largo de su vida, sí los hay. Hay otros a los que les va a tocar padecer mucho a lo largo de su vida. Y a otros, pues, término medio, ¿no? Y la mayoría estamos, creo, que en el término medio, porque aunque pasamos problemas y aflicciones, la verdad es que hasta este punto a la gran mayoría no nos toca pasar por las peores pruebas. A nadie de nosotros nos ha tocado persecución, ni pasar por los procesos de tortura por los que pasaron los verdaderos creyentes en el medievo o en las persecuciones romanas o en el nazismo alemán, que también persiguieron y torturaron creyentes. No hemos estado allí. No nos ha tocado algo como lo de Job. Miren, en esta iglesia hubo una hermana a la que sí le fue muy, muy mal, que le tocó pasar por muchísima aflicción, pero a la mayoría no, antes de que el Señor se la llevara, pero a la mayoría no nos toca estar allí, o no nos ha tocado estar allí. Vamos en aguas no tan turbulentas, pero no extremas, no en un huracán. Y hay algunos que pues, les toca llevar una vida más tranquila, ¿no? Pero todos vamos a padecer una cosa, que la víspera de la muerte. Y se puede referir hasta este punto el padecimiento del que se nos está hablando, el padecer juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Y aunque sabemos lo que va a pasar, no es como que estemos deseando la muerte o alguien dice ya, no, ¿verdad? Y menos pensar en una muerte agonizante. Entonces, estos frutos, estas dos características de las que estamos hablando, ya hablamos de la primera, se deben de manifestar hasta este último padecimiento. Porque ¿cuál fue el último padecimiento del Señor Jesús? La muerte. Entonces, son características que se deben de manifestar
hasta este punto, hasta el padecimiento final. Y ya vimos cuál es una, el ser guiados constantemente por el Espíritu Santo. Y la segunda es, la encontramos en el versículo 16. En el versículo 16 se nos señala que todo creyente genuino tiene un testimonio de parte del Espíritu Santo sobre su salvación. El verdadero creyente sabe que se salvó. Y aquí se puede plantear una pregunta interesante. La respuesta no va a ser de todo satisfactoria. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es esta certeza que el Espíritu Santo da? Es una muy buena pregunta. La respuesta no va a ser satisfactoria para muchos, porque ¿cuál es la respuesta? Solo cada creyente sabe. Es algo que nada más el creyente sabe. Yo sé, la verdad, que soy salvo. Yo sé en el momento en el que me salvé. Lo tengo bien presente. ¿Y cómo lo sé? Pues porque lo sé. Es algo que el Espíritu Santo pone. Es algo, una convicción que el Espíritu Santo le da a cada creyente. El creyente sabe, y esta convicción no se apaga. Esta convicción no se va. Se mantiene. Y como menciono, ambas características se manifiestan, se deben de manifestar hasta el final de la vida. La cosa es que en las iglesias y en la vida cotidiana hay creyentes falsos que parecen genuinos. En un punto parecen creyentes genuinos, pero con el paso de los años se empieza a ver que estas evidencias y otras más, ahorita nada más estoy hablando de dos características, estas evidencias empiezan a faltar hasta el punto en el que son totalmente ausentes. Un verdadero creyente se va a mantener consistente en los frutos que debe de dar, en las características que debe de manifestar hasta el fin. El verdadero creyente persevera hasta el fin. Y este es uno de los pilares doctrinales de nuestra misma declaración de fe, la perseverancia de los santos. El que es verdaderamente redimido, es un santo, se va a mantener hasta el final, va a perseverar hasta el final. Y mire, la Escritura nos muestra dos ejemplos. Uno de una persona que parecía en un momento ser un creyente genuino, pero gradualmente fue mostrando que no. Y otro que siempre fue un creyente genuino, con sus deslices, pero se mantuvo constante en las muestras que debía de dar como creyente. Ambos ejemplos son contemporáneos, vivieron en las mismas etapas. Uno es el rey David, el otro es el rey Saúl. Mire, Saúl fue ungido por el profeta Samuel en 1 Samuel 9. Fue proclamado rey en el capítulo 10. En el capítulo 11 encontramos a Dios dándole una gran victoria
a Saúl sobre los amonitas, liberando a una ciudad, la ciudad de Jabes. En el versículo 6 del capítulo 11 se nos señala que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino sobre Saúl y le dio el coraje, el valor y el poder para convocar a los israelitas y salir a la batalla contra los amonitas. En el capítulo 10 del que ya hablamos, vemos a Samuel instruyendo a Saúl para ir a encontrarse con un grupo de profetas. Y Samuel le dice que estando entre los profetas, el Espíritu Santo iba a venir sobre él y lo iba a transformar, iba a ser un hombre nuevo de él. Y sucedió, porque si vemos, Saúl era temeroso y cuando lo van a elegir rey fue y se escondió. Pero Samuel le dice, el Espíritu Santo va a cambiar esto de ti, te va a hacer un nuevo hombre. ¿Y qué pasó? Saúl fue, encontró a los profetas, el Espíritu Santo vino sobre él y de un instante a otro se convierte en un guerrero valiente. El Espíritu Santo lo cambió, hizo cambios en él, pero no se convirtió verdaderamente. Hay un detalle en el capítulo 10, en el versículo 8, Samuel le dice a Saúl que iba a llegar el día en el que él iba a tener que salir a pelear contra los filisteos. Cuando ese día llegase, Samuel le dice, vas a esperarme 7 días. En el 7º día yo voy a llegar y voy a ofrecer sacrificios a Jehová para que te bendiga y vas a vencer. Pasó mucho tiempo para que llegara este día, pero seguramente fue una profecía que se le quedó grabada a Saúl. Y el día llegó y Saúl tuvo que presentar al ejército de Israel en Gilgal para pelear contra los filisteos. Y llegó el 7º día y empezaron a pasar las horas y se desesperó Saúl y desobedeció. Él no era levita, él no estaba autorizado para ofrecer un sacrificio y lo tenía bien presente, pero no le importó. Sobrepuso su necesidad a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? Dios le reprendió a través de Samuel. Después, en el capítulo 15, Dios sigue queriendo dirigir a Saúl y le dice: Saúl, tienes una nueva misión, vas a ser mi instrumento para castigar a Amalek por todo lo que ha hecho mal. Y conocemos la historia, no obedeció Saúl. Y al desobedecer Saúl, ¿qué le dice Dios a través de Samuel? Eres rechazado. Y aquí, a partir de este momento, vamos a ver el declive de Saúl. Parecía que era un creyente genuino. El Espíritu Santo hizo cambios en él, pero cuando llegó el momento de la prueba, de mostrar si de verdad estaba siendo dirigido por Dios o no, ¿qué pasó? Mostró que no. Porque, como le digo, hermano, nuestra fe no es algo abstracto, es algo tangible, es algo que se puede ver. La fe cristiana se ve. Y aquí se vio que no tenía una fe genuina Saúl. Y Dios se separó de él.
Y a partir de este punto vemos cómo su vida se va a pique. El Espíritu Santo se fue y ¿qué sucedió? Yo se lo leo, no vaya ahí, para avanzar más rápido. Primera de Samuel 16:14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, en los versículos que estuvimos leyendo? Que no tenemos más un espíritu de esclavitud y de temor. ¿Qué fue lo que recibió Saúl una vez que el Espíritu Santo se fue? Un espíritu de esclavitud y temor. Comenzó a hacer lo malo constantemente. Intentó en 2 ocasiones matar a David y David no le hizo nada, o sea, no tenía una razón, una provocación de David para intentarlo matar. Se atrevió a matar a los sacerdotes de Nob. Sus mismos hombres de guerra le dijeron: Saúl, aquí vas a pasar, a cruzar un límite que no debes. Y no le importó. ¿Qué hizo? Le pidió a Doeg, que era un extranjero: ve y mátalos, a ti no te importa, a ellos sí, porque ellos sí son del pueblo de Israel, pero a ti no, ve y mátalos. ¿Qué sucedió después? Persiguió a David por años. Acabó tan mal que cuando se ve totalmente abandonado por Dios, va y consulta a la adivina de Endor, sabiendo que eso estaba tan... Él emitió una ley ordenando la expulsión de todos los adivinos de tierra de Israel. ¿Por qué? Porque sabía que era en contra de lo que Dios mandaba, que era un pecado delante de Dios. Terminó yendo a buscar una adivina y finalmente, como último acto de rebelión, se suicidó, tomó su propia vida. No era un verdadero creyente, por eso no perseveró hasta el fin. Pero en David encontramos el caso opuesto. Al igual que Saúl, fue ungido por el profeta Samuel, pero él siempre buscó la guía de Dios. Cuando lo empieza a perseguir Saúl, se fue con Samuel. En la primera ocasión en la que tiene que huir de Saúl, fue con el profeta de Dios y le dijo: Samuel, ¿qué hago? Y Samuel le dijo: vente conmigo y vámonos a tal pueblito. Cuando lo sigue persiguiendo Saúl, Abiatar, uno de los sacerdotes que logra huir de la matanza de Doeg, llega con David y le dice: quédate conmigo. Y en varias ocasiones va con Abiatar, porque él llevaba el Umim y el Tumim para consultar a Dios. Y por ejemplo, cuando los eventos de la ciudad de Keila, David no le dijo a sus guerreros: ¿qué hacemos? Vamos a ver qué dice Dios. No le preguntó a Joab ni a sus primos, no, a ver qué dice Dios. Cuando es rey, ¿qué hizo David? Se rodeó de profetas como Natán y siempre tuvo cerca a los sumos sacerdotes para consultar a Dios. David no hacía las cosas como quería. Él quería construir el templo y Dios, que le dijo no, y no renegó. Dijo: está bien, Dios, me has bendecido, déjame ahorrar para el templo. Y ahí Dios no le dijo que no. Vemos una cosa bien distinta. Y ¿cometió errores David? Sí, grandes, fatales, la verdad, fueron errores fatales.
Pero fue bien distinto a Saúl, porque Saúl le pidió perdón a Samuel ¿para qué? Para mantener las apariencias. David pidió perdón para ponerse a cuentas con Dios. No buscaba aparentar, él quería arreglarse con Dios genuinamente. Tan así fue que no prohibió que se divulgaran sus errores, y por eso están ahí también registrados. Hasta el último momento de su vida siguió a Dios, se sometió a Él, y en Él estaba esta otra característica de la seguridad de su salvación. Donde lo vemos, Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 62, del 5 al 7, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, solamente es mi roca, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 34, 22, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Por eso vemos el fin de David. Ahí si quiere, sí, acompáñenme a Primera de Crónicas 29, versículo 26. Primera de Crónicas 29, 26 dice: así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Cómo murió David? En paz, lleno de días, lleno de riquezas y de gloria que le dio ¿quién? Dios. Se mantuvo hasta el fin. ¿Y qué es lo que Dios espera de sus hijos? Igual que David, mantenernos hasta el fin. El verdadero creyente persevera hasta el fin. El verdadero creyente puede tener deslices, sí, pero va a dar los frutos que de él se esperan hasta el último día. Hay que echarle ganas, y si no, pues examinar. Mire, uno de los peores problemas que podemos tener es creer que somos salvos y no lo somos. La fe es tangible, la fe se manifiesta, y si no estamos dando estos frutos, o algo está empezando a pasar en nosotros que se empiezan a apagar, como fue con Saúl, pues hay que checar qué es lo que está pasando, y buscar el verdadero nuevo nacimiento, la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias porque